Gracias. Ya, yo escucho bien débil, pero déjame el dispositivo. ¿Ya? Vamos a iniciar de una vez. Por haberse unido. Unos problemas técnicos que no se podía crear la reunión, pero tengo que reiniciar todo, pero está bien. ¿Ya? Como sabemos, pasa también de forma continua. Y al finalizar vamos a pasar los apuntes, ¿no? Y de todas maneras igual vamos a grabar la sesión por si en algún momento hay una parte que está producido otra vez, ¿no? Por esa situación se va a grabar. Entonces, bien, ya espero que hayan disfrutado estos días de vacación, se puede decir, ¿no? Porque saben que desde el viernes había que se llama actividades de carnaval, ¿no? Entonces, era viernes, sábado, lunes, martes, entonces, más el feriado son casi 5 días que han tenido. ¿Ves? Ya, entonces, a partir de ahora, ¿no? Porque generalmente siempre el primer mes y el segundo mes de ambientación, ¿no? Porque como saben, el primer mes es enero, realmente hay curso de temporada, entonces, en se trata de iniciar las actividades, pero después del carnaval, más las designaciones que llegan tarde, entonces, se demoran más. Pero a partir de marzo ya se trabaja de forma normal, hasta el día de hoy, y ya no hay feriados así largos que nos interesen. Se trabaja normalmente hasta la fecha. Entonces, en ese sentido, voy a habilitar la pizarra, por favor. Permitirme. Pizarra. Ya, he cambiado punto de acceso. Y compartimos pantalla. Ya, sí, enseguida yo voy a iniciar la grabación, ¿ya? Pues, vamos a iniciar a partir de que empiece la clase siempre. Ajá. Bien, jóvenes, ¿pueden ver la pantalla? ¿O alguien no puede ver? Se ve. Ya, gracias. Entonces, iniciaremos ya. Vamos a iniciar grabación. Por si acaso, la anterior clase ya hemos hecho la parte introductoria, ¿no? Creo que no se pasa el documento, de todas formas vamos a pasar al final de esta sesión. La anterior habíamos hecho solamente la parte de presentación y aparte lo que es los conceptos generales de una ecuación diferencial de primer orden, ¿no? Aunque no miento, lo que hemos hecho era de forma general, ¿no? Hemos visto qué es el grado, qué es el orden de una ecuación diferencial, tipos de ecuación diferencial, su clasificación. Luego hemos visto que una solución satisface una igualdad. Y por último hemos visto que a partir de una solución tú puedes plantear la ecuación diferencial, ¿no? Ya hemos llegado hasta ahí. Entonces, lo que nos corresponde el día de hoy es iniciar la parte de lo que es resolución de ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, ahí vamos a iniciar. Así que, con el permiso de todos ustedes, voy a iniciar grabación, ¿ya? Listo, iniciamos grabación en 3, 2, 1. Ya, ahí está. Bien, entonces, como todo está funcionando como deseamos, arrancamos, ¿ya? Ahora sí. Ya. Listo. Voy a colocar acá subtítulo, ¿ya? Esto ya no es título, ¿no? Porque ya habíamos visto la parte inicial, introductoria. Aquí vamos a colocar subtítulo, resolución, ¿ya? A partir del día de hoy vamos a resolver. Resolución de ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Ya? De primer orden. ¿Listo? Ya sabemos a qué se refiere con primer orden, ¿no? También hemos visto que se puede escribir con derivada total, como también se puede escribir con diferenciales, ¿no? Una ecuación diferencial.
Bien, entonces, vamos a tener dos formas, ¿ya? Vamos a colocar esto. Primera forma, vamos a hablar de una ecuación diferencial que tenga estas características, ¿ya? Que sea una expresión cofunción m que dependa de x, y, multiplicado por su diferencial de x, más un n de x, y con su diferencial de y. Y esto igualado a 0, ¿bien? Siempre va a estar igualado a 0 por el hecho de que tiene que ser equivalente a una segunda forma de ecuación diferencial donde agarras un diferencial total. ¿Ya? Entonces aquí lo vamos a colocar de la siguiente manera, ¿ya? Aquí le colocaremos segunda forma. La segunda forma es referido con un diferencial total, como os decía, ¿ya? Donde tú tienes, por ejemplo, y', o sea, derivada de y respecto de x. Tienes una función que vamos a llamar p, multiplicado por y, más una función q de x por y cuadrado, igualado a una función r de x, y. ¿Ya? Vamos a tener esos dos tipos de ecuaciones diferenciales, ¿ya? Por si acaso, este primer parcial se basa por lo menos en un 70% de la resolución de estas ecuaciones, ¿no? Y un 30% acerca de lo que son aplicaciones. Entonces, tienes que distinguir, pues, cómo puedes resolver cualquiera de estas dos ecuaciones diferenciales. Lo primero que vamos a considerar acá es que estas dos formas que están viendo acá son equivalentes. Eso te quiere decir que tú tranquilamente, de esta forma que poseen diferenciales, lo puedes escribir de esta forma con derivada total. O al revés, ¿no? Este que tiene derivada total lo puedes escribir como una expresión que tenga diferenciales. ¿Ya? Tranquilamente de cualquiera de las dos formas. ¿Ya? Ahora, bien, en un examen, pues lo que te van a decir es que resuelvas, ¿ya? Porque eso es lo que necesitamos como competencia general de la materia, ¿ya? Que tú puedas resolver cualquier ecuación diferencial. Entonces, obviamente no te van a decir, resuelve esta ecuación por, no sé, por el método de ecuaciones homogéneas, digamos. No te va a decir. ¿Ya? Lo que sí te van a decir, resuelve esta ecuación diferencial, entonces tú lo tienes que analizar. ¿Ya? Bien, entonces, adelantándonos un poquito, para cada una de estas ecuaciones diferenciales existen métodos, ¿ya? Métodos. Entonces aquí vamos a colocar un primer método que le vamos a denominar variable separable. Variable separable, ¿ya? Es el primer método que vamos a tomar para nuestro curso, ¿ya? Segundo, son ecuaciones diferenciales homogéneas. Homogéneas, ¿ya? Vamos a analizar, pues, cuando una ecuación es homogénea, ¿ya? Dentro de esto mismo, vamos a tomar dos casos particulares, ¿ya? El primer caso particular va a ser la ecuación reductible homogénea, denominada la ecuación de Jacobi, o de Jacobi, si quieren, ¿ya? De esta forma, Jacobi. Y por consiguiente vamos a agarrar lo que es la ecuación diferencial isobárica. ¿Ya? Esos dos métodos que están viendo ahí con celestito, ya son referentes a lo que es una ecuación diferencial que se puede reducir a homogénea. ¿Ya? Entonces, existe una relación. Y comentarles que entre estos métodos existe una relación directa, es decir, variable separable cumple una característica. De homogénea tú lo conviertes a que se vuelva variable separable. De las de Jacobi isobárica los conviertes en homogénea y de homogénea a variable separable. Entonces, hay una relación bien grande. ¿Ya? Después de eso, existe una siguiente parte donde se trabaja con lo que se denominan ecuaciones diferenciales exactas. Exactas. Listo. En estas ecuaciones diferenciales exactas, tú agarras el concepto de lo que es diferencial total o forma diferencial exacta, ¿ya? Que has visto en cálculo 2, ¿no? En el capítulo de derivadas parciales, tú has agarrado diferenciales totales y has visto cuando una forma diferencial corresponde a un diferencial exacto. Lo has hecho, ¿ya? Ahora, esto sería bueno que bueno, repitan, sino que se haga un recuerdo. Entonces sí te van a recordarlo, por favor, de lo que han visto en cálculo 2. Otra parte donde se ve esto en cálculo 2 es en la parte de resolución de integrales de línea. Ya se recordaron, ¿no? Contienes un integral que es independiente del camino de integración, ¿no? Entonces ahí también se lleva esto, ¿ya? Entonces eso, por favor, lo van a repasar. De todas formas, nosotros vamos a utilizar ese mismo concepto para resolver ecuaciones que cumplen una cierta característica. Después de esto existe una ecuación que es reductible a exacta mediante un factor, ¿ya? El denominado factor de integración
o factor integrante. Entonces, eso tenemos que hacer. ¿Ya? Y con eso tendríamos una primera parte. ¿Ya? Una primera parte de lo que son estas ecuaciones diferenciales. ¿Listo? Ahora, estos métodos que están viendo acá están relacionados con la característica de la ecuación diferencial. Es decir, tú vas a analizar si es que una ecuación diferencial cumple una cierta característica A, ¿ya? Por ejemplo, los grados, o que las derivadas en orden cruzada son iguales, ¿no ve? O en algún caso, si la función se puede escribir como producto de funciones que dependen de una sola variable, se utiliza todos estos métodos, ¿ya? Ahora, si es que ninguno de estos es conveniente para resolver una ecuación diferencial, lo recomendable es llevarlo a la segunda forma, ¿ya? Porque en la segunda forma, más que ver las características, ¿ya? Lo que se ve es la forma de representación que tiene la ecuación diferencial, ¿ya? Entre estas, lo que tenemos es, primeramente, aquí le colocamos un guioncito igual que el otro, lo que es una ecuación diferencial lineal, ¿ya? Lineal de primer orden. ¿Ya? Aquí le colocaremos nomás. Se llama lineal nomás, ¿ya? Ecuación diferencial lineal de primer orden. Eso lo aclararemos. De primer orden. Y ahí eso nos va a servir para hacer un paso incluso para de orden superior, para el segundo parcial. Segundo, ¿ya? Lo segundo que tenemos es, según la forma que tiene la ecuación diferencial, es una ecuación diferencial de Bernoulli. ¿Ya? De Bernoulli. ¿Listo? Igualito, tú acomodas la ecuación diferencial, si corresponde a la forma, entonces es una ecuación. Entonces, eso tienes que ver. Los primeros están relacionados con la característica, mientras que los segundos están relacionados con la forma que tiene la ecuación diferencial. ¿Sí? Y por último, aquí vamos a agarrar lo que es la ecuación diferencial de Riccati. De Riccati. De esa forma. Ya, entonces, tenemos esos tres métodos para esta segunda forma. ¿Así? Entonces, es de esa manera. Ahora, una observación grande. Esto te sirve siempre y cuando tú tengas una ecuación diferencial de primer orden y de primer grado. ¿Ya? Si tú tienes de grado superior, es posible incluso que tú tengas una ecuación donde la primera derivada ni siquiera se puede despejar. ¿Ya? Entonces, esos, por ejemplo, se llega a trabajar de forma paramétrica. ¿Ya? Entonces, después de estos métodos, lo que vamos a hacer acá es agarrar con lo que son ecuaciones diferenciales no resueltas respecto a la derivada. Entre estas tenemos ecuación de Lagrange y ecuación de Clairaut. Pero eso lo vamos a ver al finalizar este capítulo. ¿Ya? Fíjense, resolvemos ecuaciones de primer orden, primer grado. Eso. ¿Ya? Y este parcial, pues se va a tratar de todo esto. ¿Ya? Seguramente te van a dar 3 ejercicios de resolución de ecuación diferencial. ¿Ya? Y de esos 3, seguramente uno va a corresponder a esta parte de entre variable separable y homogénea, la otra va a corresponder entre exacta y factor integrante, y la otra va a corresponder entre Bernoulli y Riccati. ¿Ya? ¿Por qué? De Bernoulli tú llevas a lineal, de Riccati llevas a lineal. Entonces, te van a preguntar uno de estos dos, porque indirectamente vas a estar resolviendo una ecuación lineal. Así fue. ¿Ya? Y en la parte de aplicaciones, más que todo, entran estas ecuaciones, ¿ya? Cuando, por ejemplo, uno hace una aplicación relacionada con distancia, tú utilizas las fórmulas de geometría analítica, que, por ejemplo, una de esas de la distancia presenta un valor absoluto, ¿no ves? Y sabes que para eliminar el valor absoluto, lo que haces es elevar al cuadrado. Y al elevar al cuadrado, elevas de exponente a la derivada. Entonces, ahí aparece esto, cuando hay distancias, sobre todo en problemas geométricos. Cuando son problemas de variación directa, entonces generalmente es una ecuación lineal o es una ecuación de variables separadas. Eso es bueno. ¿Ya? Y en las aplicaciones, pues vamos a trabajar con aplicaciones de forma general. ¿Ya? Lo que se les pregunta muchas veces es problemas geométricos. ¿Ya? Es lo más general, porque también se puede hacer problemas con circuitos eléctricos, se puede hacer problemas con reacciones químicas. ¿Ya? Pero a veces hay desventajas, ¿no? Entre una y otra carrera, porque
Algunos, por ejemplo, tienen más especialidad hacia un cierto área, ¿no? Por ejemplo, si entra un problema eléctrico, un circuito eléctrico, va a ser favorable para los de eléctrica, mecatrónica, electrónica, ¿no? Si entra uno de reacción química, obviamente va a ser más cómodo para los de ingeniería química, industrial, petrolera, ¿no? Entonces, para que no haya esa cierta desventaja, lo que generalmente se busca es que entre un problema geométrico, ¿ya? O uno de variación directa. Sigamos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este parcial, ¿ya? Este es un pantallazo. Entraremos a lo que son los métodos y directamente hacemos ejemplos. ¿Alguien tiene alguna consultita, por favor, hasta acá? ¿Cualquier duda? Bien, parece que no. Entonces, continuamos. Pero por favor, se escucha, ¿verdad? Sí, ingeniero, se escucha. Sí, ingeniero. Muchas gracias. ¿Sí? Es que lo malo es que a veces se me puede ir el retorno y puedo estar hablando solito media hora. Ya, gracias. Continuemos entonces. Empezaremos. Métodos. M1, ¿ya? Por si acaso acá. De estos métodos, entre los que son variables separables, lo que es lineal, vamos a hacer unos cuantitos nomás, ya incluso lo que es exacto. De los otros métodos vamos a hacer más problemas porque indirectamente de la homogénea se sigue haciendo variable separable. De esto se sigue haciendo variable separable. Entonces, no es muy necesario hacer muchos problemas de la primera parte porque al final siempre vamos a utilizar el método, ¿ya? M1. Colocaremos variable separable. Variable separable. Ya. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Vamos a decirles esto. Dada la ecuación diferencial, y vamos a colocar esta forma. M, x, y, diferencial de x, más n de x, y, diferencial de y, igual a 0. Estitos, recordate. Siempre, siempre, siempre eso va a ser 0. ¿Ya? No puede quedarte un e a la x o un coseno. No puede quedarte. ¿Ya? Porque recordate, tiene que ser ecuación diferencial y siempre las variables van a estar relacionadas con derivadas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, alguien le coloca pues un, no sé, e a la x, digamos. Entonces ya lo está matando. Eso no es ecuación diferencial. ¿Ya? Que está siempre igualado a 0. Eso lo aclaro porque vamos a agarrar un esquema de la siguiente forma. ¿Ya? Dar la ecuación diferencial. ¿Cómo? Si las funciones m, x, y n de x, y pueden escribirse como producto de funciones que dependan de una sola variable, entonces se pueden separar. Y, bueno, separar según su diferencial. Según su diferencial correspondiente. Y así léanlo, por favor. Correspondiente. Ya les repito, esto los voy a dejar, bueno, los voy a pasar el documento, así que atiendan. ¿Qué dice? M y N se pueden separar, ¿no? Bueno, siempre y cuando se escriban como producto de funciones. ¿Ya? Obviamente, pues, algunas van a cumplir esto, ¿no? Pero la mayoría no. ¿Ya? Pero recuerden, estamos analizando las características. Ahora bien, vamos a asumir esto, mira.
tú tienes m de x, y, ¿ya? Con dx. Tienes n de x, y con dy igualado a 0, ¿no ve? Ahora, como m y n se pueden escribir como producto de funciones que dependan de una sola variable, esto se puede escribir de esta forma, como si fuera f1 de x por f2 de y, con su diferencial de x, de esa manera. ¿Ya? O sea, en pocas palabras, puedes escribirlo de esa forma para m. Para el otro, g1 que dependa de x, g2 que dependa de y, por diferencial de y, igualado a 0. Listo. ¿Ya? Ahora, atendeme lo siguiente. ¿Ya? Acá, como tú tienes a estas variables de acá, y se han escrito como ese producto, y tú sabes que en funciones reales existe división, tranquilamente lo puedes dividir entre esas funciones, que obviamente van a ser diferentes de 0, porque si fuera 0, pues desaparecería el diferencial. No es, iría el diferencial, entonces no va a ser 0. Entonces, ¿qué vas a hacer? Le vas a multiplicar a todito por 1 sobre, para que el primero desaparezca la función que tiene y. ¿Qué has dicho? Acá vamos a colocar f2 de y. ¿Ya? El otro, para que de este desaparezca la x, vamos a colocarle g1 de x. Así. ¿Por qué? Porque me tengo que quedar con el diferencial de x, todas las funciones que tengan x. Y con el diferencial de y, obviamente, todos los que tengan diferencial de y. ¿Ya? Que es equivalente a hacer lo siguiente. Entonces, esto atiéndeme bien. Es como si este que tiene y lo pasas a dividir acá. ¿Ya? Y el que tiene x lo pasas a dividir acá. Es como hacer eso. ¿Ya? Ahora sé que muchos van a decir, no, pero en un mismo miembro no se pasa a dividir, pues. Y eso es verdad, ¿no? Pero, fíjate, está igualado a 0. Es como si tú estito lo pasas a restar este lado y luego que lo pasas a dividir, lo vuelves a este lado con signo positivo. Es lo mismo que hacer eso. ¿En una ecuación diferencial se puede hacer eso? Sí, porque está igualado a 0. Si no estuviera igualado a 0, algebraicamente sería incorrecto. ¿No ve? Pero como está igualado a 0, está bien. Y eso me va a ayudar a ganar tiempo, porque si no, te recuerdo, esto lo pasas de estar, el otro lo pasas a dividir, luego lo regresas a sumar, ¿no? Entonces, ¿para qué perder tiempo? Directamente lo pasas de esa forma. Así jovencitos. Entonces, si alguien tiene alguna consultita, me dice, por favor, lo que me quedaría sería lo siguiente. Le voy a dar la vuelta acá. Acá. Entonces, vamos a tener estito. Mira. En el primer término, ¿qué tienes? El que tiene x es f1, ¿no es? Ese f1 con el de x se queda. f1 de x con dx se queda. Más, y en el otro, ¿quién se queda? El g2 de y con su diferencial de y. Diferencial de y. ¿Ya? Y esto igualado a 0. Ahora, fíjate, lo que te decía. El que tiene x lo paso a dividir este. Entonces sería dividido entre g1. Así. El otro. Este acá tiene y, paso a dividir. f2 de y. ¿Listo? Ahí está. Así es, jóvenes. ¿No ve? Fíjate, ¿qué ha pasado? El primero se queda con el de x, el segundo se queda con el de y. ¿Listo? Como son funciones que dependen de una sola variable, integrar. ¿No? Entonces, por eso te decía en la anterior clase, lo más importante aquí es integrar, porque una ecuación diferencial obviamente está derivada. Para poder despejar la derivada hay que integrar. ¿No? Entonces, aquí es full integración. Se integra. ¿Okay? Voy a integrar acá. Integro el primero, f1 de x, g1 de x, diferencial de x. ¿Ya? Aunque así le colocaremos. Déjame moverle. Así, aunque colocaremos con su diferencial de x. El otro integral, 2 de y. Ay, pero está feo acá. Ahora sí. De y. F2 de y. Diferencial de y. Y acá, integral del 0. ¿No ves? Ahora recordate. La integral del 0, 0 nomás.
ahí acaba, se crea cero. Pero acá, por ejemplo, una vez que tú le terminas de integrar, vamos a decir lo siguiente. Luego de integrar, ¿ya? Tú necesitas una constante, ¿no? Porque sabes que cuando terminas de integrar le sumas constante. Entonces, ¿qué es lo que tienes? Tienes más constante 1 del primero. Del segundo tienes más constante 2. ¿No ve? Pero, ¿qué hemos dicho en la anterior clase? Que en una ecuación diferencial, su solución tiene la misma cantidad de constantes que el orden de derivada. Si tú le colocas dos constantes, está mal, pues. Porque si es de primer orden, ¿por qué va a tener dos constantes? ¿No ve? Lo bueno es que la suma de dos constantes te da otra constante, digamos una constante K, digamos. Entonces lo vamos a cambiar solamente con eso. ¿Ya? Así. ¿Ya? Entonces, haremos esto. A ver, sería lo siguiente. Luego de integrar, vamos a hacer esto. En vez de C1, C2, perdón, en vez de C1, C2, acá directamente le vamos a colocar una constante, K, ¿ya? En vez de hacerlo así. Colocamos F1, que depende de X, sobre G1, que depende de X, por diferencial de X, más integral de G2 de Y, G2 de Y, sobre F2 de Y, con diferencial de Y, es igual a constante K, de esa forma. Eso es, ¿ya? Entonces, tenemos eso, y es el esquema de solución. Ya, denme un minutito, por favor, me están llamando. Un minutito, ¿ya? Veanlo hasta ahí. Ya, gracias, jóvenes. ¿Qué dicen? ¿Hay alguna consulta por si acaso? Está bien, ¿no? Es el esquema, por si acaso. Es la teoría. Ahorita van a ser problemitas y, como os decía siempre, lo importante es la teoría. Después de eso, lo demás ya es aplicarlo nomás y va a ser más directo. Aquí voy a colocar una pequeña nota. Ya, nota, 2 puntos. Vamos a decir, bueno, esta constante de hecho representa todas las constantes del problema, ¿no? Acá, como nota, la solución se debe escribir, ¿ya? La solución se debe escribir de la forma más simple posible. Más simple posible. ¿Eso qué te está diciendo? Que una vez que los resuelvas, ya, lo tienes que integrar. ¿Ya? Apenas los resuelvas, lo tienes que integrar. Digo, tienes que simplificar, ¿verdad? Los resuelves, los simplificas. ¿Ya? Ahora, uno puede decir, ¿no? Y he obtenido una forma simple, entonces, pues, ahí queda, ¿no? ¿Ya? Pero tiene que ser la forma más simple posible. Se refiere a que la variable que es dependiente debería estar despejada. Es decir, X, que es independiente, ¿no? Y Y, que es la dependiente. Entonces, Y tendría que estar escrita como función de X. O sea, despejar Y. Eso sería lo adecuado. ¿Ya? Ahora, obviamente va a haber una que otra expresión cuya solución va a estar dada de forma implícita, ¿no? Entonces, ahí ya, pues, no hay más que hacer, entonces colocamos la solución. Pero recuerden, tiene que estar simplificado. ¿Ya? Eso nomás recuérdense, jovencitos. ¿Ya? Bien, si no hay consultas, haremos problemitas. ¿Ya? Vamos a unos cuantos problemitas. Ya.
Bueno, supongo que está todo claro. A ver, le colocaremos número 1, lo voy a poner. ¿Ya? Este tipo de problemas lo que te van a indicar es resolver. ¿Ya? Y obviamente te van a dar una ecuación diferencial, ¿no? Que tú tienes que escribirlo de forma conveniente. ¿Ya? Resolver. Empezamos con esto. E a la x más y multiplicado por seno de x por diferencial de x más 2 veces y más 1 multiplicado por e a la menos y cuadrado con diferencial de y igualado a 0. Listo. Repito, igualado a 0. ¿No ven? No puede estar igualado a otra función porque si no estaría mal escrita la ecuación diferencial. Así vamos. Bien, entonces está claro, ¿no? ¿Me pueden escuchar, jóvenes? Sí. Sí, se escucha. Ya, gracias. Y su batería está baja. Entonces, cierto. Ya, pero va a aguantar, ¿ya? A ver. Solución. ¿Ya? Bien. Ahora, mira, tenemos esta ecuación diferencial de acá. ¿No ve? Si es que observamos, está escrito de la primera forma. ¿No ve? Pues está con sus diferenciales. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. El primero, obviamente, va a ser m, ¿no ve? M. El siguiente va a ser n. ¿Ya? Ahora, cuando tengo una ecuación diferencial, lo que tienes que ver primeramente es si corresponde a variables separables. ¿Ya? Obviamente, como este es nuestro primer método, obviamente va a cumplir, ¿no ve? Entonces, haremos eso. Ahora, fíjate, ¿qué tienes en M? En M tenemos, pues, e elevado al x más y. ¿Ve? Pero esto de acá ya depende de dos variables. Sin embargo, se puede utilizar propiedades relacionadas al álgebra, ¿no? Como, por ejemplo, acá por teoría de exponentes, tú sabes que esto de acá sería e a la x multiplicado por e a la y multiplicado por seno de x, por diferencial de x. ¿No ve? Más, y en este otro caso tendrías 2 veces y más 1 multiplicado por e a la menos y cuadrado por diferencial de y, igualado a 0. ¿Listo? Ahora, si te pones a pensar hasta ahí, esto está escrito como producto de funciones que solamente dependen de una variable. Pues sí, ¿no es? Este primero es producto, e a la x solo de x, seno de x solamente de x, y a la y solamente de y. Entonces, solamente dependen de una variable, ¿no ve? Por este otro lado, pues acá tienes n que solamente depende de y. Entonces, tú puedes asumir que x es una constante, ¿no? ¿Ya? Así que los separamos directamente, ¿no ve? Variables separables. ¿Qué vamos a hacer? En el primero voy a quedarme con todos los que tengan x y en el segundo con los que tengan y. Entonces, por ejemplo, acá tendríamos e a la x, seno de x, diferencial de x. Más, y en el otro tendríamos, pues, tendríamos 2y más 1 por e a la menos y cuadrado, así de esa forma, dividido entre e a la y. De esa manera. ¿Están de acuerdo? Tendríamos ese. Y esto acá multiplicado por su diferencial de y igualado a 0. ¿Listo? Ahora fíjate. En el primero te has quedado con todas las x, en el segundo con todas las y. ¿No? Bueno, este segundo. Entonces, lo que tengo que hacer es integrar. ¿Ya? Vamos a integrar esto. Integraremos. ¿Qué tendríamos? El primero sería integral de e a la x multiplicado por seno de x por diferencial de x. Más integral, y aquí tendríamos 2y más 1, y esto aquí multiplicado por e a la menos y cuadrado, menos y sería, ¿no? Con diferencial de y igualado a 0. ¿Listo? Tenemos eso. Ahora, bien, estas dos de acá se pueden trabajar como si fueran integrales diferentes de una sola variable. ¿Ya? Así que tendríamos esto. 1. Y esto de acá, 2.
de esa forma. Listo. ¿No ves? Sería así. De esa forma. ¿Listo? A ver si se bloquea esto. Un ratito, por favor. Ahora sí, se ha bloqueado. Ahora sí, listo. Bien, entonces estamos diciendo, le llamamos 1 y 2. Hagamos esto mejor, ¿ya? Miren, este primerito acá le voy a llamar I1, ¿ya? Y este le vamos a llamar I2, ¿ya? Para que, pues si necesitamos, ¿no? Separarlo. Ahora, fíjense, hay que calcular cada integral. Entonces, vamos a hacer esto. Primero, I1, ¿ya? Este I1 lo vamos a hacer por partes. ¿Ya? Por partes. ¿Por qué por partes? Obviamente es producto de funciones, ¿no? Entonces, por eso. Incluso si es que recuerdan en cálculo 1, este es caso especial por partes, ¿no? Es integral cíclica o la que se repite. ¿Ya? Entonces, vamos a hacerlo rapidito. ¿Qué tenemos? Primeramente, le colocaremos I1. I1 es integral, aunque lo pondremos con su completito, integral, e a la x multiplicado por seno de x, diferencial de x. ¿No? Es eso. E a la x en x. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una parte le llamo u, todo lo que sobre le llamo diferencial de b. U que sea e a la x, diferencial de b que sea seno de x por diferencial de x. ¿No va? ¿Qué se hace? El de arriba se deriva, el de abajo se integra. ¿No ve? Derivando de arriba, diferencial de u sería igual a e a la x por diferencial de x. Integrando el de abajo b, integral del seno, es menos coseno. ¿No ve? Tenemos eso. Y luego, ¿qué haces? Pues aplicas la famosa formulita de la integración por partes, ¿no? Que te dice que la integral es igual a u por b, menos integral de b por diferencial de u. Es decir, esto por esto, menos este por este. ¿No ve? Eso es lo que te dice. Aplicamos. ¿Ya? Vamos a colocarle I1, u por b. E a la x por menos coseno de x. Sería menos e a la x coseno de x. ¿No ve? Menos de la formulita integral. Dice b por d. Entonces b es menos coseno por e. Este menos coseno con el menos de la fórmula se va a convertir positivo. Y como dando tendríamos e a la x coseno de x diferencial de x. Listo. Una vez que tenemos eso, tenemos una nueva integral que debería ser más fácil. ¿No? Esto no es más fácil, pero tampoco es más difícil, entonces podemos continuar. Le decimos partes otra vez. ¿No? Partes otra vez. Listo. Entonces hacemos lo mismo. Una parte le llamo u que sea e a la x, diferencial de b, que sea coseno de x, diferencial de x. ¿No ve? Eso no se puede cambiar porque si le volteo, lo estaría arruinando. ¿No ve? Es decir, si la primera asignación era con trigonométrica, la siguiente también tiene que ser con la misma forma de función. Eso no se puede voltear. ¿Ya? Diferencial de u sería igual a e a la x diferencial de x. Y acá tendríamos b, integral del coseno, es seno. Listo. Reemplazamos. I1 menos e a la x coseno de x. Más, formulita, u por b. U por b. E a la x seno de x. ¿No ve? Menos integral de b por d, que sería e a la x seno de x por diferencial de x. Pero resulta que esto de acá vuelve a ser I1, ¿no ve? Entonces esa es la integral cíclica, ¿no? Que se regresa y se repite la misma. Entonces le paso el otro a la sumar, ¿no ve? Es decir, este I1 de acá que hemos calculado lo vamos a meter a sumar, ¿ya? Entonces va a quedar con 2 veces I1. ¿Ya? Y este lado factorizamos e a la x y tendríamos el positivo seno de x, negativo coseno de x, ¿no? Ordenándole un poquito. ¿Listo? A ver, perdón. Por lo tanto, el I1 es igual a 1/2 de e a la x multiplicado por seno de x menos coseno de x. Listo. Obviamente más C1, ¿no? Pero eso lo voy a obviar porque las constantes se van a unir al final, hemos dicho, ¿no? Ahí está.
Eso es jóvenes. ¿Ya? Alguien puede decir, ¿no? Pero yo tengo mi super formulario y ahí está, ¿no? Puede ser, pero saben que hay fórmulas básicas que se les admite, ¿no? Entonces, con eso hay que hacer, ¿no? Porque muchas veces uno los separa y las respuestas salen y no se sabe de dónde. Y como justificación dicen, no, pues es que estaba en mi formulario, ¿no? Pero eso no vale, ¿no? Tiene que estar integrado. Así, jovencitos, ¿hay alguna consulta de esto? Creo que no, ¿no? Ahora miren el segundo, el I2, ¿no? El I2 es producto de funciones diferentes, ¿no? Pero si se ponen a pensar, integrar esto va a ser complicado y hacerlo por partes peor. Ya va a ser complicadito. Pero, fíjate lo que tienes acá arriba. Tienes menos y cuadrado menos y. Si derivas esto, te da menos 2y menos 1. Le factorizas el signo negativo, 2y más 1. O sea, la función está acompañada con su diferencial. ¿Eso qué significa? Que se puede hacer por sustitución, ¿no? Vamos a decirle por sustitución o cambio de variable. Sustitución. ¿Ya? Por sustitución. I2. Entonces, haremos eso. Acá le colocamos. Voy a abrir esto. Vamos a decir I2. I2 es igual a la integral y lo voy a acomodar, pues, ¿no? Esto acá primerito. E a la menos y cuadrado menos y. E a la menos y cuadrado más y, sacando el negativo por delante. Y acá tendríamos 2 veces y más 1, con diferencial de y. Listo. Ahí está. Es decir, 2. Decimos, cambio de variable. M, o puede ser U también, M. Y cuadrado más y. Derivo esto, diferencial de M es igual a 2y más 1 por diferencial de y. ¿No? Y obviamente esa parte se repite. Esta parte se repite con esto. De esa forma. Así que tendríamos esto. Y 2 va a ser igual a integral de E a la negativo M diferencial de M. ¿No? Tendríamos esto. Esto de acá va a ser igual a E a la menos M sobre menos 1. ¿No? O si quieren negativo nomás, ¿no? Es lo mismo. Sea negativo de E a la menos M. ¿No? Volviendo a la variable original, esto es negativo de E elevado a la menos y cuadrado más y. Listo. Ahí está. Integral. ¿No? Por lo tanto, tendríamos como resultado de la ecuación diferencial I1 más I2 igual a una constante K. ¿No ve? I1 es 1/2 de E a la X multiplicado por seno de X menos coseno de X. ¿Ya? Y el I2 es negativo E a la menos Y cuadrado menos Y le pondremos, igual a una constante K. ¿Listo? Ahora pienso, ¿de acá se puede despejar la variable Y? Pues no, ¿no? ¿Se puede simplificar algo más? Tampoco. Entonces, ahí queda la respuesta. Así, Juancitos. Así es. ¿Ya? Es cosa de integrar. Bien, ¿alguien tendrá alguna duda por si acaso? ¿Alguna consultita? Ingeniero, una pregunta. Sí, adelante, por favor. Si a la respuesta multiplicamos por 2 para que ya no exista el 1/2, ¿estaría válido igual? Sí, exactamente. Estaría bien. Ahí está bien. Gracias. Sí, porque, bueno, en realidad no habría ningún cambio significativo, ¿no? Acá, obviamente, colocarle 2 veces constante sigue siendo constante, ¿no? Le colocas constante nomás. No hay problema. Tranquilamente lo colocas, ¿no?
Bien. Sí, una consultita, por favor. Con confianza. Bien, parece que no, ¿no? Entonces, continuaremos. Un segundito, ¿dónde estamos? Ya, vamos a otro problema. Entonces, supongo que está claro en esa parte. Aquí le colocaremos número 2. Ya, vamos otro. Vamos a colocarle acá número 2. Número 2 y le vamos a decir resolver. Resolver. A ver, dice esto. Nos dan lo siguiente. X cuadrado multiplicado por y menos x cuadrado más y menos 1 por diferencial de x. ¿Ya? Acá dice más x por y más 2x menos 3y menos 6 diferencial de y igual a 0. ¿Ya? Nos están dando esto. Ahora, vamos a resolver. Entonces, déjeme estar transmitiendo bien, por favor. Así está bien. Ya, entonces, resolvemos. Ya, pensaremos. Primero, solución. Ya. Lo primero que tengo que ver si es que corresponde a variable separable, ¿ya? Pero, como les decía, es el único método que tenemos hasta ahorita, entonces, sí o sí tiene que hacerlo. Ya, más adelante, una vez que terminemos los métodos, vamos a hacer una seccioncita de problemas mixtos, ¿ya? Y ahí, incluso eso va a ser más útil, ¿no? Más productivo para práctica, ¿ya? Pero mientras aquí veremos. Acá si dan cuenta, tiene que factorizarse como funciones que dependen de una sola variable. Entonces, si me pongo a pensar, factoriza x cuadrado tendría y menos 1. Y acá tranquilamente puedo sacar y menos 1, ¿no? Entonces, hacemos esto. De los primeros dos, factorizo x cuadrado y tengo y menos 1, ¿no? El otro, obviamente, es y menos 1. ¿Sí? Diferencial de x. De los otros dos, paréntesis, a ver, factorizaré x. Tendría y más 2, ¿no? Del otro factorizaré menos 3 y tendría y más 2. ¿No? Entonces, diferencial de y. Esta es una forma de asociar, ¿no? Ahora, si alguien deseaba asociar de otra forma diferente, tal vez igual iba a salir lo mismo, ¿no? Igual de directo, me refiero. Ya, está bien. Hay factor común. El primero tiene factor común y menos 1, el siguiente factor y más 2. Entonces tendríamos lo siguiente, paréntesis, aunque saldría y menos 1, y me quedaría x al cuadrado más 1, por diferencial de x, ¿no ven? Más el otro, factorizo y tengo y más 2. Y aquí tendríamos x menos 3, diferencial de y, igualado a 0. ¿Listo? Se ha factorizado, ¿no ven? Como se ha factorizado, entonces, esto corresponde a variables separables. ¿No, jóvenes? Corresponde a variables separables. Entonces vamos a separar sus variables tal como nos indican. Me quedo primero con los que tienen x. X cuadrado más 1 con dx. Listo. Del otro busco a alguien que tenga x. Este, x más 3, lo paso a dividir directamente. Les repito, por más que esté en el primer miembro, se puede hacer porque está igualado a 0. Por eso se puede. Más el otro tendríamos y más 2 dividido entre y menos 1. ¿No? Diferencial de y igualado a 0. ¿Listo? Una vez que tengo esto, integración. ¿No? Integro. Separo variables, integro. ¿No? Facilito. Acá tendríamos esto. Integral. X cuadrado más 1 sobre x menos 3
x menos 3 diferencial de x, más integral y más 2 sobre y menos 1 diferencial de y, igual a integral del 0, ¿no? Que obviamente ahí lo vamos a colocar una constante nomás y listo. Así, jóvenes, ¿ya? Entonces, hasta ahí, por favor. ¿Están de acuerdo? ¿Sí, no? Si hay observación, me dice. Bien, hay que integrar esto. ¿Cómo integramos? A ver, primero, si veo el primerito, tengo x al cuadrado sobre x. Esta es función racional, ¿no ve? Pero como el grado de arriba es mayor que el grado de abajo, primero hay que hacer división, ¿no ve? Pero mejor lo acomodaré nomás, porque está facilito de acomodar, ¿no ve? Les repito, la otra opción es que sacar fracción y ya. Pero no, vamos a sumarle nomás y restar términos, porque está facilito de ordenarlo. Por si alguien quiere hacer división ahí, no hay problema. ¿Ya? Acá tengo x al cuadrado. X menos 3, ¿no ve? Ya, x cuadrado. Listo. Para tener menos 3, acá tendría que sumarle, o restarle, mejor dicho, menos 6x. Menos 6x más 9. ¿No ve? Esito. De esa forma. Para que no afecte nada, aquí vamos a hacer lo siguiente. Acá también x menos 3. Como le he sumado 6x, aquí también lo voy a sumar. Digo, restado 6x, aquí lo voy a sumar 6x. Listo. 6x. Para que me quede menos 3, aquí le vamos a colocar menos 18. ¿Vale? Estoy factorizo 6 y me va a quedar x menos 3. ¿No ve? Una vez que tengo eso, aquí le vamos a sumar más. Y acá tendríamos x menos 3 todavía. Ahora fíjate. ¿Qué teníamos originalmente? Tenía x al cuadrado más 1. ¿No ve? Aquí está x cuadrado. Me falta 1. Pero fíjate, acá tienes menos 6 más 6 se compensa. Menos 9 más 18 me queda menos 9. ¿No ve? Menos 9. Aquí le voy a sumar más 10. Así. O si quieres, hacemos esto. En vez de colocarle 10, le vamos a colocar 9 más 1. Así. De esa forma. Entonces, fíjate, lo que está con azul se va. Igual, 9 más 9 menos 18 se va. Entonces, no he hecho nada, no solamente he sumado y restado para evitar hacer la división, ¿no? Así. Más la otra integral, ¿cómo queda? La otra integral es facilita. Un y menos 1, y más 2, ¿no? Entonces, eso lo puedo escribir de esta forma. Y menos 2 más, aquí le colocamos y menos 2. Esto lo cerraremos. Diferencial de y. Ya, aunque se ve feo, bien apretado ahí. Le colocamos aquí más, más. Integral. El primerito. Y menos 2. Y menos 2. Diferencial de y. Ahí está. Ahora, fíjate esto. Acá tienes que tener y más 2, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar y. Aunque no, pero ¿en cuánto era? Así y más 2. Abajo era y menos 1, ¿no? Perdón, aquí le había puesto menos 2. Aquí era menos 1. ¿Ya? Ahora abajo tiene, digo, arriba tiene que estar y menos 2. Entonces aquí lo vamos a colocar. Y menos 1. Aquí más 1. Menos 2. Y con eso tendría y menos 2. ¿No se dan cuenta? No estoy afectando en nada la expresión de arriba. ¿No? Y es lo mismo. Así. ¿No? Y esto acá igualado a integral del 0. ¿No? Que va a ser constante nada más. ¿No? Constante, no sé, le colocaré. Constante acá. O constante C, ¿no? Constante A. Cualquier constante que ustedes quieran. A ver, entonces, tenemos esito. Hacer una consultita, me van a decir, por favor. ¿Ya? A ver, ¿cómo daremos? El primero, integral. Acá tendríamos del primero x menos 3 al cuadrado sobre x menos 3. ¿No ve? Del segundo factorizo 6 y tendríamos x menos 3 sobre x menos 3. ¿No ve? Y el último tendríamos más 10 sobre x menos 3. Eso sería con diferencial de x. Más del otro que ganaremos tiempo. Puedo simplificar este con este, ¿no? Es directo.
Entonces, con eso tendríamos 1. Y el otro sería menos 1 sobre y menos 1. Diferencial de y. Igualado a constante k. De esa forma. Ahora sí voy a simplificar lo que se pueda, ¿no? Por ejemplo, el cuadrado con este x menos 3 se va y ese integral es portable, ¿no? Acá esto con esto se va y la integral es portable. Y todo lo demás ya está hablando. Integramos, ¿ya? Integral de x menos 3. ¿Qué es eso? Integral de x menos 3. Entonces lo siguiente. Miren, esto por si acaso, alguien puede decir esto. Eso es x menos 3 al cuadrado sobre 2. Y está bien. Está bien. Ya, pero lo voy a integrar separados, ¿ya? O sea, integral de x primero, x cuadrado sobre 2, ¿no? Menos la integral de 3, 3x. Del otro me queda 6, entonces la integral de 6 va a ser 6x. ¿No? Y obviamente es 2, como son semejantes, se van a sumar, ¿no? Este de acá tendríamos 10 logaritmo de x menos 3. Del otro tendríamos integral de 1, pero con el diferencial de y nomás. Menos, y el otro va a ser logaritmo de y menos 1. Igualado a constante, sí. Bueno, constante k. ¿Ya? Ahora, podemos hacer lo siguiente. Puedo juntar términos, porque, por ejemplo, me dice que simplifique, y como tengo una resta de logaritmos, sabemos nosotros que por propiedad podemos juntar eso, ¿no? Es decir, este 10 lo puedo subir acá arribita, y con eso, el logaritmo de acá con el otro logaritmo se pueden juntar en un solo logaritmo. Bueno, y tendríamos esto. Mira, tendríamos x al cuadrado sobre 2 más 3x, porque 6x menos 3x se van a sumar, más y le acomodaré. Y el otro sería el logaritmo de una división. X menos 3 elevado a la décima sobre y menos 1. Entonces cierro esto de acá, igualado a constante k. ¿Listo? ¿Se puede despejar y? Pero una y se puede, ¿no? Despejar esta y de acá. Pero es que iba a seguir quedando y, entonces no hay un cambio significativo. La simplificación está bien. Hasta ahí sería. Y lo cierro. Hasta ahí. Lo cerramos. De esta forma. Así es. ¿Alguien tiene alguna duda por si acaso, por favor? Cualquier duda, les dejo razonar. Ya, estoy 30 segundos. Sí. Adelante, señorita. Sí, podemos mostrar un rato la diapositiva. De Y. No, ¿dónde estaba? Sí, de y menos 1 sobre y menos 1, al lado dice 1 menos 2 sobre y menos 1. Ese menos 2 no debería ser más 2. Sí, eso. 3 sobre 10. Gracias, jóvenes, tienen toda la razón. Muchas gracias. Porque acá era más 2, pero aquí he visto que era menos 2, ¿no? Aquí es más 2, entonces, si tienen toda la razón, acá quedaría con 3. ¿Ya? Eso siempre tienen que observarlo, ¿eh? Acá tenemos 3. Entonces, esto quedaría al cubo, ¿no? Para que se pueda seguir simplificando, ¿no? O sí está bien, ¿no? ¿Alguna observación más, por favor? Creo que el signo es positivo, ¿no? Cierto. Solo le cambié el 3, ¿no? Tienes razón. Aquí es más. Ya, entonces, eso sí cambiaría las respuestas. Aquí le colocaremos logaritmo de... Acá sería x menos 3 elevado a la 10 por y menos 1 elevado al cubo. Igualado acá. Ahora sí. Ya, gracias, jóvenes.
Con eso creo que ya está bien. Ya, así que, por favor, ¿alguna observacióncita más que tengan? Bueno, tal parece que no, ¿no? Voy a colocar aquí una notita. Nota. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Cuando tenemos una función de la forma y' igual a una función x, aunque le colocamos de forma general, x más by, entonces que dependa de esa manera, ¿ya? Coma, esta ecuación diferencial, aunque acá le cambiaremos esta palabrita, ¿ya? Una ecuación diferencial, le ponemos, ¿ya? De la forma, coma, se puede transformar, en variable separable mediante el siguiente cambio de variable. ¿Ya? Entonces, existe un cambio de variable con el cual tú puedes convertirlo en una ecuación de variable separable directamente, ¿ya? Que ese es el siguiente, ¿no? U igual a x más b. Con ese cambio. ¿Ya? De esa forma. Entonces, eso corresponde a variables separables siempre y cuando lo puedes escribir de esa forma, ¿ya? Así, entonces vamos a ver ejemplito de esa parte, ¿ya? Claramente eso lo aplicas cuando tú tienes, por ejemplo, una función trigonométrica, ¿ya? Que depende de una función lineal. Entonces, ahí, por ejemplo, es bien recomendable, porque por más que apliques propiedades trigonométricas, no se va a poder simplificar así. Entonces, por eso es recomendable esa partecita. Entonces, mira, vamos a hacer un ejemplito. Número 3 lo voy a colocar acá, y le vamos a decir resolver. Y resolveremos lo siguiente. A ver. Ya, ahora Ramsito, claro será. Y' es igual al seno de x menos y. ¿Ya? Seno de x menos y. Se ve facilito, ¿no? Pero, por ejemplo, si te dan esto, es una función que depende de una función dada de forma lineal directamente. Entonces, eso tienes que recordar que se puede transformar directamente a variable separable con el cambio realizado dentro de la función, ¿no? La cosa es que a veces la integral se complica, pero en concepto hay que volverlo en variable separable primeramente. Entonces, mira, como tenemos esa forma, o sea, corresponde a esto, ¿no ve? O sea, y' igual a una función que depende de algo lineal. Entonces, le hacemos cambio de variable. Cambio de variable que sería u igual a x menos y. ¿Listo? Ahora, una vez que tienes ese cambio de variable, tienes que derivar respecto de alguna de las variables. Como acá te dan y', tú sabes que y' es la derivada de y respecto de x. Entonces, esto tienes que derivarlo respecto de x. De esa forma. Entonces, vamos a derivar. ¿Qué tenemos? La derivada de u sería u', o si quieres la derivada de u respecto de x. Eso vamos a hacer. Igual, derivada de x respecto de x. 1.
menos derivada de y respecto a x, y', ¿no? O si quieres la derivada de y respecto a x, que es equivalente a y' nomás. ¿No ve? Estito es y' nomás. ¿Ya? Una vez que tienes todo eso, lo vamos a reemplazar. ¿Ya? Lo voy a reemplazar en la ecuación diferencial. Y tendríamos lo siguiente. Ya, ahora acá. Vemos acá. Dice y', ¿no? Y'. De acá puedo despejar y', ¿no? Esto lo paso a este lado a sumar y esto lo paso a restar. Entonces, este y' sería 1 menos la derivada de u respecto de x. Y esto sería igual al seno de u. De esa forma, ¿no? Seno de u. De esa manera. ¿Ya? Tenemos así. Ahora resulta que esto tiene que ser variable separada. Entonces veremos. Ay, perdón. Ya no os preocupen. Va a durar la batería. Ya. Haremos esto. Esto acá lo paso de este lado a sumar. ¿No? Y este seno lo vas a pasar a restar. Tendríamos 1 menos seno de u igualado a la derivada de u respecto de x. Así. ¿Listo? ¿Ya? Puedo hacer lo siguiente. Esto pasa a multiplicar. Entonces tendríamos 1 menos seno de u por diferencial de x igual a diferencial de u, ¿no ve? Y después de eso, este de u lo puedo pasar a restar y con eso ya tendríamos la forma, ¿no ve? Pero no es necesario siempre llevarlo todo el primer miembro, ¿no? Directamente esto lo puedo pasar a dividir y con eso ya estaría, ¿no ve? O sea, acá tendríamos de x igual a 1 sobre 1 menos seno de u por diferencial de u y listo, tendríamos eso. Ahora, si alguien dice, no, quiero llevarlo siempre a la forma para poderlo resolver, ya, pues no hay problema. 1 menos seno de u, diferencial de x, menos diferencial de u igual a 0. Ahora sí tiene la primera forma. Y esto de acá corresponde a variables separables. No hay problema. Listo. Tengo variables separables. ¿Qué voy a hacer? Obviamente es separar. ¿No ve? Vamos a hacer esto. Acá me quedo con diferencial de x y es el único. Menos. Y acá tenemos 1 sobre 1 menos seno de u. 1 menos seno de u. Por diferencial de u igual a 0. ¿No? Tengo así. Una vez que lo separo, lo integro. ¿No? Separo e integro. Integramos. Tenemos integral del diferencial de x menos integral de 1 sobre 1 menos seno de u. Listo, diferencial de u. Integral del 0, ¿no? Que lo representa con constante nomás, que representa todas las constantes. ¿Ya? Ahora, acá es la consulta. El segundo, ¿cómo integro? El primero es tabla directa, ¿no? Bueno, en sí es x nomás, ¿no? La cosa es estito. Lo recomendable acá sería racional trigonométrica. Eso sería lo aconsejable. ¿Por qué? Porque es una división, es racional, ¿no? Abajo hay una función trigonométrica, es racional trigonométrica. Facilito, ¿no ve? ¿Cuál es el cambio de variable? Pita igual a tangente de u medios. ¿No ve? Sale. ¿No ve? ¿Se recuerdan? Hay formulitas, ¿no ve? A partir de eso. Le aplico con eso, va a salir. Porque es racional y es trigonométrica, ¿no? Y aparte de eso me va a quedar una fracción espaciales que va a ser simple nomás. Pero no siempre es la única opción, ¿no? Hay que pensarlo. Y lo bueno de aquí es que todos nosotros que estamos reunidos acá ya hemos aprobado cálculo 1, ¿no? Entonces podemos integrarlo de diferentes maneras. No siempre de esa forma, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer esto. Agarramos el primero, es x nomás, ¿no? Porque no hay más, ¿no? Integral del diferencial de x, x nomás. Menos. Esto. Como veo que es larguito, entonces le colocaremos 1 sobre 1 menos seno de u. Multiplicaremos por el conjugado. 1 más seno de u.
1 más seno de U. Diferencial de U. Acá constante, calma, si le pondremos directo. ¿No ve? Y acá tendríamos x igual a integral. Multiplicándole 1 más seno de U sobre 1 menos seno cuadrado de U. Diferencial de U igual acá. Ahora, ¿para qué he hecho eso? Para que abajo por identidad trigonométrica se convierta en coseno. ¿No ve? Y sabemos que si tú tienes un solo término en el denominador, se reparte al de arriba y es tranquilamente integral. Así que tendríamos dicho x menos integral 1 más seno de U sobre coseno cuadrado de U, diferencial de U igual a constante. ¿Listo? Y esto se puede repartir. X igual a integral. En el primero sería 1 menos coseno cuadrado de U. Y el otro sería seno sobre coseno cuadrado de U. ¿No ve? Pero lo voy a escribir así. 1 sobre coseno de U por seno de U sobre coseno de U. Diferencial de U igual a constante. Así. De esa forma. Ahora, ¿por qué he hecho eso? Por identidad, pues no ve. 1 sobre coseno, secante cuadrado. Y por tabla sale directo. Y aquí 1 sobre coseno del primerito me va a dar secante. Y el otro me da tangente. Secante por tangente, tabla también. Bueno, todo estable. Y así pues me libero de estar haciendo la racional trigonométrica y luego fracciones parciales y luego volviendo y luego a identidad otra vez. ¿No? Porque al final estamos integrales. Así que tendremos dicho x menos integral secante cuadrado de U más secante de U por tangente de U. Todo es tabla. Tendremos dicho x más el primero. Oh, no, perdón, menos. Ya estoy poniendo más. Menos. Integral de la secante cuadrada es tangente. Tangente. ¿No ve? Más, pero con el menos de acá adelante, menos. Integral de la secante por tangente. Secante nomás. ¿No ve? Entonces, secante de U. Igual a constante. ¿Listo? Tengo que volver a mi variable original porque mi variable no tiene nada que ver con U. ¿No ve? Tiene que ser con X o con Y. Entonces le decimos, pero U es igual a X más Y. Listo. Entonces tendríamos esto. X menos tangente de U, pero U es X más Y. Menos secante de U. Secante es X más Y. Aunque, perdón, no es X más Y, ¿no? ¿Cuánto era X menos Y? Creo que era. ¿Dónde está? Aquí está. Sí, era X menos Y. ¿No? Lo estoy colocando X más Y, lo estoy cambiando. ¿Ya? Era X menos Y. Menos Y, menos Y. ¿Listo? ¿No ven? Incluso por identidad saben que secante más tangente se puede convertir en algo más simple. Porque sería, por ejemplo, 1 más seno sobre coseno, ¿no? Dividido entre seno, tranquilamente saco una tangente de una suma de ángulos, ¿no? Pero hasta aquí está simplificado. Es la respuesta. De esa forma. ¿Alguna consultita, jóvenes, por favor?
¿Qué dicen, jovencitos? Ya, creo que no, ¿no? A ver, bien, tenemos unos cuantos minutitos más, ¿no? Aprovecharemos para poder mencionar lo que son ecuaciones homogéneas, por favor, y así el día viernes vamos a poder ganar tiempo, ¿ya? Así que le vamos a colocar M2, por favor. Haremos por lo menos el aspecto de lo que son funciones homogéneas y según eso ya vamos a poder trabajar con ecuaciones diferenciales, ¿ya? Ecuaciones diferenciales homogéneas. Ecuaciones diferenciales homogéneas. ¿Ya? Veremos. Vamos a decir lo siguiente. Primeramente, vamos a recordar algo. ¿Ya? Porque para trabajar con estas ecuaciones homogéneas, jóvenes, les comento que es sencillo, ¿no? Solo que hay un concepto por detrás, ¿no? Y eso es lo siguiente. La función. Vamos a agarrar una función. F de x, y. Se dice que es homogénea. Homogénea. De grado n. ¿Ya? Homogénea de grado n. Si verifica la siguiente igualdad. La siguiente igualdad. ¿Ya? Es distinto. Si tú tienes una función, le reemplazas, en vez de x le colocas lambda x, en vez de y le colocas lambda y. Esto es igual a lambda, la n, multiplicado por un f de x, y. Así. Entonces, si tu función verifica esto, es homogénea, ¿ya? ¿Esto qué te está diciendo? Que al reemplazar las variables, siempre te va a quedar un valor de lambda que puede salir dentro de toda la función y va a estar elevado a un cierto exponente. Y ese exponente es el grado de homogeneidad. ¿Ya? Esto, por ejemplo, se ve en funciones de varias variables en cálculo 2. ¿No ve? Incluso por teorema se sabe que una función homogénea cumple una cierta igualdad, ¿no ve? Por ejemplo, si se acuerdan, x por la derivada de la función u respecto de x más y por la derivada de la función u respecto de y es igual a n veces u, ¿no ve? En cálculo 2 han visto harto esto. ¿Sí? Ahora, mira, vamos a hacer lo siguiente. Como tienes esa función de esa forma, entonces siempre se va a poder factorizar. ¿Ya? Entonces, le vamos a colocar un pequeño ejemplito. Imagínate, tú tienes, digamos, f de x, y me agarraré una de tercer grado. Por ejemplo, x al cuadrado multiplicado por y menos y cubo más x elevado a la cuarta sobre y. ¿Ya? Esto es homogéneo. ¿Por qué? Lo voy a reemplazar. En vez de x le voy a colocar lambda x. En vez de y le voy a colocar lambda y. Y tendríamos esto. Lambda x, lambda y. En vez de x le vamos a colocar lambda x al cuadrado. Y acá tendríamos lambda y. Menos, acá tendríamos lambda y elevado al cubo. Más, y acá tendríamos lambda x elevado a la cuarta sobre lambda y. Así. ¿No ve? Esto de acá, que es el f de x lambda, y lambda, sería lo siguiente. Lambda al cuadrado por x cuadrado por y. Sería lambda al cubo por x por y. Por x cuadrado por y. ¿No ve? Más, aunque no más, menos. Lambda al cubo multiplicado por y cubo. Más lambda a la cuarta, x cuarta, sobre lambda y. ¿No ve? Y si te das cuenta, ahí por ejemplo el lambda se simplifica y te va a quedar al cubo. Entonces, si observas bien ahí, se pueden factorizar todos los cubos. Entonces, tú tienes lambda al cubo y acá tienes pues x al cuadrado por y menos, acá sería y cubo. ¿No ve? Y cubo. Y aquí tendrías
sobre y, ¿no ve? X al cuarta sobre y, factorizando lambda al cubo de toditos. Acá lo que tendría sería lambda al cubo, y si te das cuenta, esta función que te está sobrando acá es la misma f, ¿no ve? Entonces tú tienes f de x, y. Así, entonces, ¿qué ha pasado acá? ¿No? Ha salido lambda. Entonces, eso tienes que ver, que el término que se repite siempre va a salir. Siempre va a salir. ¿Ya? Eso no es casualidad. ¿Ya? No es casualidad. Sale. ¿Ya? Porque es homogéneo. ¿No ve? Y como está saliendo ahí al cubo, entonces significa que esto de acá es homogénea. Homogénea de grado 3. Listo. Y ese grado es bien importante, ¿ya? Porque vamos a acomodar la ecuación diferencial directamente para hacer un cambio de variable y que se convierta directo en variable separable. Eso es lo que buscamos. ¿Ya? Aquí como sospecha incluso uno puede decir, ¿no? Para que una ecuación sea homogénea, tanto las funciones m y n tienen que ser ambas homogéneas del mismo grado, y eso es verdad. ¿Ya? Ahora, con este concepto que estamos viendo acá, vamos a definir qué es una ecuación homogénea y vamos a ver el esquema de resolución, ¿ya? Solo que por el día de hoy, por dos cosas, ¿no? Primeramente, ya es 2 de la tarde y segundo, mi batería está al 1%, entonces vamos a quedar acá. Ya, jovencitos, enseguida voy a descargar este documento, los voy a compartir al grupo de WhatsApp, ¿ya? Cualquier inquietud que tengan, siempre escríbanlo al grupo de WhatsApp, ¿ya? A veces me escriben personalmente, pero a veces rara vez lo veo, ¿ya? Así que por el grupo de WhatsApp, sí, los grupos sí entro cada vez y los estoy revisando periódicamente. Les agradezco por su atención, jóvenes. Nos reencontramos el día viernes, ¿ya? Enseguida lo descargo. Se pueden desconectar.